de Lucas en el capítulo 6, comenzando en los versículos 20 al 26. Es una parte de lo que se llama el Sermón del Monte y vamos a hablar de cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, específicamente en ese Sermón del Monte. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando estuve en Israel, tuvimos la oportunidad de ir a lo que tradicionalmente se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas, y hay allí un templo que se ha levantado, unas instalaciones, vamos a decir, en el tope de lo que es una colina, y uno puede ver a lo largo de uno de los caminos que hay allí, de las pasarelas, unas piedras donde está grabada cada una de las bienaventuranzas o de las palabras que el Señor dijo en el denominado Sermón del Monte, y lo voy a leer para compartirlo, así que partamos pues de la lectura de esta palabra. Lucas capítulo 6 versos 20 al 26. Y el título de mi meditación esta tarde es Jesús, gozo para unos y lamento para otros. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, obviamente lo que le da título a esta porción muy conocida del Evangelio es la palabra bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados es la traducción de la palabra griega makarios, que básicamente lo que significa es bendito o feliz, dichoso. Básicamente es la traducción de esa palabra que es vertida en el Nuevo Testamento como bienaventurados. Y también da la idea de alguien que recibe o es favorecido por Dios. Por eso el ángel, cuando va a María, el ángel Gabriel, le dice bienaventurada. En otras palabras, porque halló el favor del Señor. Y María, cuando hace su oración, su alabanza al Señor, dice que el Señor, el Altísimo, lo ha favorecido. Ella podía entender lo que significa esa palabra bienaventurados. Puede tenerse por favorecido de Dios el que es bienaventurados. Y la primera bienaventuranza que se menciona allí en el versículo dice: bienaventurados los pobres. Por lo general, los pobres en lo material no se sienten bienaventurados, no se sienten favorecidos por Dios, no se sienten felices y dichosos. La mayoría de las personas siempre trata de huir de la pobreza, y muchos lamentan su pobreza o sencillamente maldicen el hecho de ser pobres. Pero esa pobreza no se refiere exactamente a la pobreza material. No es específicamente a la falta de recursos materiales, de dinero, de medios. Porque de allí hay muchos basados en estas palabras de Jesús que tienen la falsa asunción o llegan a la conclusión de que los pobres, por ser pobres, se han ganado el favor de Dios por tener pobreza material, lo cual no es así. Esta pobreza es una pobreza. Si la palabra pobreza significa tener falta de los medios necesarios o tener necesidades insatisfechas por causa de lo que puede satisfacer esas necesidades, aplicado en el plano espiritual, la pobreza en este caso es una pobreza con respecto a Dios. Es decir, no se tiene lo suficiente con respecto a Dios.
Esta pobreza habla más bien de una actitud del corazón. Se refiere a la humildad en contraste con la altivez y el orgullo. La actitud del que delante de Dios se declara escaso. Una persona pobre en términos materiales es porque le escasean muchas cosas que son propias de lo material. En lo espiritual, una persona pobre o que se reconoce pobre es aquella que admite delante de Dios que escasea, que está en necesidad de Dios y que tiene que acudir a Dios para encontrar lo que no tiene en su vida para hallar paz. Es a esta pobreza a la que está haciendo referencia Jesús. ¿Y por qué Jesús dice bienaventurado? Porque una persona que reconoce, no que está vacía, sino que llega a reconocer, a entender que tiene ese vacío y va a Dios, tiene la esperanza, ha hecho lo necesario. Ser humilde delante de Dios para poder alcanzar su favor. Aquí pobre en este caso, o pobre de espíritu, se refiere a la persona que se vacía de su orgullo, de toda pretensión espiritual o creencia de ser merecedora del favor de Dios. Y en este momento, mientras digo estas palabras, recuerdo a aquel soldado romano que tenía a una persona a la cual quería mucho enferma, y entonces envía unos mensajeros a Jesús para que le digan que vaya y sane a esta persona. Pero él no va, sino que envía a unos mensajeros, a unos emisarios, y Jesús dice, iré y le sanaré. Al enterarse, este señor le manda a decir a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. O sea, una actitud humilde. Siendo un oficial del ejército romano, estando en autoridad, no se cree que esa autoridad él puede utilizarla para exigir el favor del Señor, sino que es humilde y dice, Señor, di la palabra. Ni siquiera merezco, soy digno de que entres a mi casa. Hay una historia que contaba Jesús y dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Y aquí hay un contraste bien marcado entre las dos personas. Porque el fariseo era una persona religiosa, escrupulosamente religiosa, que guardaba todos los mandamientos, todos los atributos, practicaba todos los ritos, celebraba todas las fiestas del calendario religioso. Sin embargo, su religiosidad no era sino algo formal, mecánico, no era algo del corazón, sino que era algo que era más tradición que otra cosa. Y luego hay un publicano. Entonces los fariseos tenían fama de ser personas religiosas y temerosas de Dios, pero era pura apariencia. Mientras que el publicano, siendo un cobrador de impuestos, que cobraba impuestos a los israelitas para entregarlo a los opresores romanos, era considerado un pecador y una persona que odiaba casi la sociedad en general. Y los dos subieron al templo a orar. Y dice Jesús que el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tiene. Y comenzó a hacer una lista delante de Dios de todas las cosas piadosas que él pensaba que hacía. Pero el publicano, dice Jesús, sin ni siquiera querer levantar la cabeza al cielo, oraba y se daba golpes diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, libérame de mi pecado. Perdona mis pecados. Y dice Jesús que el publicano salió justificado delante de Dios porque se humilló y reconoció delante de Dios sus pecados, mientras que el fariseo sencillamente se fue como llegó, sin tener justificación delante de Dios a pesar de su religiosidad, porque era orgulloso mientras que el otro era pobre de espíritu y sabía que él delante de Dios estaba vacío y necesitaba que Dios supliera lo que necesitaba, lo que no había en su vida.
El resultado de ser pobre de espíritu es que Jesús dice que los que son pobres de espíritu, humildes, recibirán el reino de Dios, el reino de los cielos. Luego en el versículo 21 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En lo físico yo no sé usted, yo no soy una persona que come en exceso, pero cuando tengo hambre, tengo que comer algo. Me entra una ansiedad que tengo que comer y generalmente me gusta comer a las horas correspondientes. El hambre no es un impulso fácil de controlar. Para comer algo, cuando alguien está muriendo de hambre es capaz de comer cualquier cosa. Cuando hay crisis, hambrunas, la gente come cualquier cosa, hasta lo que nunca imaginaría. Ahora, si el hambre es una necesidad, es la manifestación de que necesito alimentarme, es algo tan terrible. ¿Por qué Jesucristo dice aquí, bienaventurados, felices, dichosos, favorecidos de Dios, los que ahora tienen hambre y sed de justicia? Pero qué bueno que Mateo nos amplía en el versículo 6 del capítulo 5, porque Mateo añade que esa hambre, como ya dije, es hambre y sed de justicia. El hambre equivale a anhelar algo. ¿Ve? Alguien puede decir, oye, tengo un hambre de tal o cual cosa, y no se refiere a alimento, sencillamente es un anhelo del corazón. Entonces Jesucristo dice aquí, bienaventurados, si hacemos una paráfrasis allí, podemos decir, bienaventurados los que anhelan la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto, hacer lo justo delante de Dios. Es mantener una buena o una relación apropiada con Dios. Es hacer lo que es correcto, lo que es bueno delante de Dios. Cuando una persona anhela hacer lo que es bueno delante de Dios, esa persona inmediatamente captura la atención de Dios. Y al capturar la atención de Dios, porque Dios sabe que ese deseo es algo que sale del corazón, dice que esas personas que buscan realmente hacer lo bueno serán saciadas. Uno conoce a lo largo de los años casos de mucha gente que han sido dadas siempre a hacer el bien. Han sido dadas a ayudar al necesitado. Se han empeñado en hacer lo correcto, en llevar una vida de honestidad. Sin embargo, muchas de esas personas son personas que no son felices. Son personas que tienen un vacío en el corazón. Y haciendo el bien, asociándose a grupos, a organizaciones de hacer el bien, entonces comienzan a hacer obras tratando de alcanzar aquello, pero no lo consiguen. Y no lo consiguen porque no se puede, amados hermanos, estar saciados y satisfechos interior y espiritualmente hasta que uno no acude a la fuente que puede saciar, y esa fuente se llama Dios. El Señor le decía a los israelitas, quejándose de ellos y porque se habían alejado de Dios, dice, se cavaron para sí cisternas. Cisternas, dice, la primera parte dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y esas cisternas habla de todos los mecanismos y todas las cosas a las que el ser humano acude tratando de encontrar la felicidad. Uno muy común en el día de hoy es, por ejemplo, la meditación trascendental. Mucha gente que se dedica a meditar porque dicen que eso les da paz. Pero vez tras vez tienen que ir envueltos en eso y nunca terminan de encontrar esa paz. Puede darle quizás un sentido de relajación, pero no da la paz interior. Otros se dedican sencillamente a vivir vidas donde se reúnen con gente que siempre está en diversión tratando de conseguir alegría. Pero se dan cuenta que cuando el tiempo de esas reuniones o de esas actividades pasó, se vuelve otra vez a la rutina y el vacío está allí. Porque son cisternas rotas y las cisternas rotas no pueden contener el agua. Y son inventos del ser humano
para tratar de conseguir esa paz. Pero mientras el ser humano no reconozca que hay un Dios, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama que nosotros hagamos lo bueno, y vamos a Él, que es una fuente que fluye continuamente a través de Jesucristo, que dijo: yo soy el agua de vida, el que bebe de mí jamás tendrá sed. No seremos saciados. Pero Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros tenemos hambre y sed, ¿qué hacemos? Buscar la comida, buscar el agua, para tratar de calmar ese anhelo. Pues para conseguir la satisfacción plena del alma, hasta no sentir insatisfacción y quedar complacidos, hay que buscar al Señor de todo corazón. Luego, en la segunda parte del versículo 21 del capítulo 6, dice el Señor: bienaventurados los que lloran. Pero eso parece que es un contrasentido. ¿Cómo que feliz, bendito y dichoso el que llora? ¿Cómo es eso? Si el llanto generalmente es una manifestación de tristeza, en la mayoría de los casos. Pero el Señor no está hablando aquí solamente de una expresión donde se derraman lágrimas. No, está hablando de llorar como una expresión de dolor y desconsuelo. Entonces, al decir esto, parece que la cosa se pone peor. ¿Cómo es que si uno llora, está desconsolado y lamenta, eso se traduce en felicidad? Bueno, porque este lloro y este lamento es el resultado de sentir dolor por algo que uno ha hecho mal con respecto a Dios. Es el resultado de reconocer que uno ha faltado contra Dios o contra el prójimo. Es deplorar aquello que uno en un momento determinado reconoce que estuvo mal y sentir dolor delante de Dios. Y eso en la Biblia tiene una palabra, un nombre que se llama arrepentimiento. Y la idea de la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es como que alguien va por un camino y es un camino equivocado. Y se conduce por allí, por ese camino equivocado, alejándose cada vez más del camino correcto. Pero en un momento determinado, esa persona se da cuenta de que va por el camino equivocado, entonces se detiene. Y al detenerse, se retorna y toma el camino recto. Eso es lo que en la Biblia da la idea de arrepentirse. En el Salmo 51 tenemos un ejemplo bien práctico y no me voy a extender en él, pero después de que David cometió una serie de pecados terribles, se arrepintió delante de Dios y lloró delante de Dios. Y al llorar delante de Dios y arrepentirse y decirle al Señor: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, entonces le pide al Señor que le devuelva el gozo. Que le devuelva el gozo. Y ese gozo volvió a la vida de David cuando se arrepintió, cuando confesó. Su vida fue restaurada y Dios le mostró su gloria. El resultado de llorar o de lamentarse por lo que está mal delante de Dios, dices: bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Y reír es lo contrario de lamentarse, es alegrarse. Y es lo que el Señor está ofreciendo. Luego, en el versículo 22 del capítulo 6 de Lucas, el Señor continúa así: bienaventurados, dichosos, felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. ¿Sabe? Una de las cosas que nos gusta a nosotros, a la mayoría de las personas, es tener amigos, verdaderos amigos. Y hay personas que harían lo que fuera por tener amigos. Y hay quienes llegan a convertirse inclusive en las reuniones, como dicen, el alma de las fiestas, porque siempre están tratando de que se les halague o que se diga algo positivo acerca de ellos. Hay personas que viven para eso.
Porque la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta que se nos rechace, que se nos desprecie. Por el contrario. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí, partiendo de la definición, que una persona es bendecida, dichosa y debe sentirse feliz cuando la rechazan. Dice, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, es decir, cuando te insulten, cuando te desprecien, siéntete feliz, siéntete bienaventurado. Y eso parece que no hallara sentido en nuestras mentes. Pero Jesús añade algo más al final del versículo 22. Siéntete bienaventurado, dice, por causa, cuando te desprecien, dice, por causa del Hijo del Hombre. Por causa de Él, por causa de Jesús. Ahora, ¿por qué este rechazo? Este rechazo es el resultado y es el precio a pagar cuando uno quiere seguir a Cristo fielmente. Hoy no es como antes en la mayoría de las sociedades en las que vivimos. No hay esa persecución como ha habido en otros tiempos donde los cristianos eran asesinados. Aunque ocurre todavía en países donde no se permite la predicación del evangelio. Hay países, aún en el siglo XXI, donde los cristianos son perseguidos y son asesinados. Lo vemos en las noticias. Pero no en la mayoría de nuestras sociedades. Pero hoy el rechazo se manifiesta o se expresa de otra manera, no asesinando, no quemando en las hogueras, no degollando, no crucificando, pero sí a través de la burla, a través de subestimar a los creyentes como ingenuos, como fanáticos, como tontos y excluyéndoles de muchas cosas porque estamos dispuestos a seguir al Señor. Ahora Jesús dice, si tú eres víctima del rechazo en tu comunidad, en el lugar de trabajo, inclusive en medio de tu familia, por causa de mí, siéntete bienaventurado. Y Jesús dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Sabe dónde? En los cielos. Entonces vale la pena. Yo recuerdo una vez que estaba conversando con una compañera oficial del Ejército de Salvación y su esposo, y él decía que su hijo es un muchacho que ha recibido una beca en una universidad porque se ha dedicado a ser maratonista. Era uno de los mejores en el estado de Texas y por eso recibió, con un futuro bien importante en esa especialidad del atletismo, recibió una beca para ir a la universidad. Y entonces él comentaba que alguien le dijo que cómo hacía para tener éxito así. Y entonces decía, ¿cómo hago? Bueno, tú no me ves a mí en las fiestas, tú no me ves caminando en los moles, tú no me ves a mí distraído haciendo esto o aquello, perdiendo el tiempo. Yo me levanto en la madrugada para ir a entrenar, luego me voy a clase, entreno después de clase y así estoy día tras día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, y por eso he logrado obtener los resultados. En otras palabras, es lo que estaba diciendo, yo he tenido que sufrir, yo he tenido que trabajar, pero ¿cuál ha sido el resultado de ese trabajo y de ese sufrimiento? Recibir una beca para estudiar en la universidad. Asimismo, el precio a pagar muchas veces por causa del Señor Jesucristo, por seguir al Señor Jesucristo, es eso, es la desconsideración, es la subestimación, es el desprecio. Pero eso dice el Señor que trae grande galardón. Dice, he aquí vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No, vuestro galardón es grande en los cielos. Y lo que hace la diferencia es que cualquier galardón terrestre es temporal y se va a terminar. Pero un galardón en el cielo es eterno. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces por eso el Señor está diciendo, los que me siguen a mí son despreciados por causa de mí. Pueden sentirse bienaventurados, felices, dichosos, porque su recompensa es grande al lado del Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es el resultado de seguir a Cristo. ¿Pero qué implica seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo, quiero decirle una cosa, no es solamente decir, yo soy cristiano. No es solamente decir, yo me bauticé. No es solamente decir, yo voy a la iglesia, soy miembro de la iglesia. No es solamente decir, yo leo la Biblia todos los días. Servir a Cristo implica hacer cambios radicales en cuanto a nuestras ideas,
a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de relacionarnos con los demás, a cómo asumimos lo material que tenemos o lo que no tenemos, cómo es nuestra conducta, cómo son nuestros sentimientos, qué estamos dispuestos a invertir o a sacrificar por causa del Señor. Implica todas esas cosas, pero además ser cristiano implica oponerse a lo que es injusto y a rechazar lo malo. ¿Cuál debe ser la actitud del discípulo de Cristo ante el rechazo? Esto es lo que dice Jesús según el versículo 23. Gozaos en aquel día. ¿Cómo puede uno gozarse? Uno solamente puede gozarse ante las injusticias y las adversidades cuando tiene convicción plena de a quién sirve y qué es lo que cree. Viene a mi mente en este momento Pablo y Silas en una cárcel, en una mazmorra, donde después de haberlos azotado, los han metido en condiciones deplorables allí, aprisionados, encadenados en un cepo, como si fueran animales. Sin embargo, dice Hechos 16 que a medianoche comenzaron a cantar. Cuando lo que en condiciones normales podían esperar era la ejecución, la muerte. Pero ellos cantaban. Dice que cantaban himnos a Dios. Porque ellos sabían, como lo dijo el apóstol en otra ocasión, yo sé a quien he creído. Sabían que aunque estaban en esas condiciones, estaban en las manos de Dios. Y que su futuro dependía exclusivamente de la voluntad de Dios. Por eso Dios hizo un milagro. Por eso las cadenas se les soltaron milagrosamente. Por eso Dios desencadenó un terremoto. Por eso fueron liberados. Y ellos cantaban como resultado de que sabían que tenían la bendición de Dios sobre sus vidas. Vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora bien, quien no haya alegría en Jesús está destinado irremisiblemente a lamentarse. Por eso la segunda parte, amados hermanos, de este sermón es un contraste mayor con las primeras, porque lo primero habla de bienaventuranza. En el versículo 24 dice la palabra, dice Jesús, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y esa palabrita ay, que es una A con una Y, tiene mucho significado, un significado muy fuerte en el griego, pero que se ha traducido al castellano como ay. Y el significado es algo que es horrible, algo que es espantoso, algo que es de lamentar. Es un lamento muy fuerte. Ay, pobrecitos, pobres. Ay de vosotros ricos. ¿Por qué ricos? ¿Es que acaso el Señor está en contra de la riqueza material? Pues cuando uno lee el Antiguo Testamento tiene que llegar a la conclusión que no, porque aquellos que hacían la voluntad de Dios como Abraham, como su hijo Isaac, como Jacob y otros, Dios los prosperó y a Job materialmente de una manera espectacular. Pero ¿qué pasa? Nunca se dejaron dominar ni se llenaron de vanidad a causa de la riqueza. Así que toda riqueza material es sencillamente un don terrenal, lo cual implica lo siguiente: las riquezas materiales ofrecen una falsa seguridad de creer que no me hace falta nada, y además proveen una satisfacción temporal, de tal manera que aquellas personas que tienen medios materiales y piensan que están completos y que no les hace falta nada, para esos es el ay, pobrecitos. Están sobre una arena movediza sin darse cuenta. Es una falsa seguridad porque alimentan el alma con espejismos engañosos al dar la sensación de tener poder y control sobre todas las cosas. Pero eso es lo que ofrece la riqueza material. El resultado es una satisfacción a corto plazo, temporal, que guía a una insatisfacción permanente. Luego el versículo 25 dice: ay de los que ahora están saciados, pobrecitos.
Qué terrible condición, qué terrible situación, dice Jesús, de los que ahora están saciados. Y saciados en este caso se refiere a los que dicen o piensan, yo no tengo problemas en la vida. Y llegan inclusive a la conclusión de decir, yo no necesito a Dios. Lo que tengo no es asunto de Dios. Me lo he ganado, lo he trabajado. Yo estoy bien como estoy. Yo no necesito, dicen ellos, otra religión. Yo no necesito ir a la iglesia. Esos son los que creen que están saciados. Y si ese saciado podría ponerse allí entre comillas. Pero eso hace un contraste con el pobre de espíritu que busca humildemente y sin pretensiones orgullosas hacer lo que le agrada a Dios. Quien se considera saciado es indiferente y siempre anda autojustificándose. El resultado, dice Jesús, que los que consideran que están llenos y que no les hace falta nada, dice, tendréis hambre. Se conseguirán en cierto momento en una situación de insatisfacción que lo mucho material que puedan tener nunca saciará su alma. Se hallarán en la condición de un vacío espiritual permanente, bajo la sensación de que algo le hace falta a sus vidas y nunca sabrán qué es lo que le hace falta a sus vidas, a menos que abran su corazón humildemente al Señor y le digan, Señor, llena mi vacío espiritual. Luego allí en la parte 2 del versículo 25 dice, ay de vosotros los que ahora reís, lamentáis, porque lamentaréis. ¿Acaso tiene el Señor algo en contra de que nosotros podamos reír y sentirnos alegres? De ninguna manera. Pero ese reír es más bien una burla. Es alegrarse y burlarse de los justos, de los piadosos, de la palabra del Señor, tomar como fantasía o fanatismo cuando se les presenta el mensaje del Evangelio, se refiere a eso. Es hacer mofa de los que tienen otra actitud, a los cuales consideran ignorantes. Es ridiculizar a los que lloran, es decir, a los que se humillan delante de Dios. Es menospreciarlos como santurrones, como débiles. Ese lamento no es señal de arrepentimiento, sino por una necesidad interior insatisfecha. El resultado no es sino que esos que ríen, lamentarán, es sencillamente remordimiento, no arrepentimiento. Por eso llorarán al final de sus días cuando tengan que presentarse delante de Dios con las manos vacías, porque su corazón estaba vacío de Dios. Finalmente el versículo 23 dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Mire, si algo no quiere tener uno es mala fama. Si algo no quiere a uno que le pase es que la gente esté murmurando, inventando cosas o diciendo cosas de uno. Sin embargo, el Señor dice, ay de vosotros, y quiero decirles una cosa, y debe ser bien entendido esto aquí. En los primeros ayes se refieren a personas que no conocen a Dios y que viven a espaldas a Dios, aún conociendo de Dios. Pero este ay en particular se refiere a los creyentes, a los cristianos, a los que han conocido a Cristo como Salvador. Dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuando los hombres tengan buenas opiniones de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando te adulen. ¿Por qué eso? Generalmente, ¿sabe qué? Porque hemos dicho que hay mucha gente burlándose de los creyentes. Y generalmente cuando alguien habla mal de una persona que se declara creyente, es porque algo ha ocurrido en la vida de esa persona. Ha habido cambios de vida o ideas que ya no se corresponden con el Evangelio. En otras palabras, se ha relajado ya la fe. Hoy en día, el Evangelio que se vive en la mayoría de las iglesias no es el Evangelio que yo conocí hace 46 años. Ser miembro de la iglesia en ese tiempo no era fácil.
había que tener un testimonio, había que buscar a Dios, había que servir a Dios, había que apoyar la obra de Dios. Pero hoy en día es muy fácil para muchos decir, soy cristiano, soy miembro de la iglesia. Luego llegan una vida que deja mucho que desear en cuanto a los preceptos del evangelio. Y por eso los aceptan los inconversos. Y por eso los no creyentes los ven como parte de ellos mismos. Significa entonces que cuando los no creyentes hablan bien de un creyente, significa que el creyente es percibido como uno más de ellos. Porque hay creyentes hoy diciendo, yo tengo una mente abierta, yo no soy fanático, yo soy progresista. Hay iglesias que se declaran progresistas, iglesias que se declaran tolerantes y comienzan a tolerar una serie de cosas que Dios condena en su palabra. Para eso es el ay. Ese es el ay del cual está hablando Jesús aquí. Y por eso, al referirse a esos cristianos que han alivianado su vida espiritual y que ya no viven conforme a la palabra porque no les gusta o no quieren exponerse al rechazo, el Señor dice así en su palabra, ay de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y eso significa entonces que el resultado es juicio de Dios. Finalmente quiero concluir diciendo, nosotros los creyentes, después de ver o de escuchar estas bienaventuranzas, tenemos que decidir, y todos los seres humanos, entre lo espiritual y lo material, ¿qué vamos a escoger? Entre lo temporal y lo eterno, entre las palabras de Jesús y nuestras propias opiniones. Porque ser espiritualmente pobre implica ganar el reino de los cielos, ser humilde para reconocer nuestras necesidades y flaquezas. Llorar es necesario delante de Dios para reír. Ser aborrecidos por causa de Jesucristo para ser galardonado por Dios. Y dice el Señor, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. ¿Qué preferimos, las bienaventuranzas? ¿O preferimos el ay, que resulta de vivir para lo material? ¿O de creer que no necesitamos a Dios en nuestras vidas y nunca tener paz? ¿O de burlarnos de lo sagrado y menospreciarlo para después llorar sin remedio? ¿O el ay de ceder a las presiones del mundo y adoptar sus costumbres dejando de lado la palabra de Dios y menospreciando el sacrificio de Jesucristo? Tenemos que decidir. El mundo está en confusión. El mundo no haya de dónde aferrarse. Por eso se pasa de un conflicto a otro. Por eso la gente anda buscando y buscando y buscando y no hay más que vacío, que soledad. Pero aquel que sea capaz, que tenga la valentía de volverse al Señor en una actitud humilde, puede considerarse bienaventurado, bendito, feliz, dichoso, favorecido de Dios. Si hay alguna persona que me ha estado escuchando y no tiene esa experiencia, entonces quiero invitarle ahora a que usted abra su corazón al Señor y a que le diga, Señor, yo me presento delante de ti como alguien que está en necesidad, como alguien que está vacío, que está perdido, que necesita, que ha buscado, que anhela tener el corazón rebosando de ti, que anhela que mi corazón sea saciado, que ya no haya hambre, que ya no haya sed de justicia, que no haya sed de paz, de tranquilidad, que el vacío existencial sea llenado por tu presencia. Si hay esa persona, le invito a que le diga al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname. Y a repetir conmigo una oración. Pero si hay alguien también que habiendo conocido al Señor, lleva una vida inestable, sin firmeza,
en los valores del Señor, tiene la oportunidad de decirle al Señor y de reconocer delante de Él lo que está mal. Y pedirle al Señor que le dé estabilidad, que le dé fortaleza, que le ayude. Y el Señor lo va a hacer. Este es tu día, esta es tu oportunidad. La oportunidad que el Señor te da. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos ha sido dada porque en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de ti, de tu voluntad, de tus propósitos, de nuestra condición, Señor, y cómo alcanzar perfecta comunión contigo. Padre, mira por cada persona que en este momento reconoce delante de ti que te necesita. Si alguien en este momento, Señor, te pide que entres a su vida y que le limpies, que llenes su corazón y que perdones sus pecados, te pido, Señor, que tú obres, porque tú eres un Dios bueno. Eres amor, Señor. Y ninguno que clama a ti en el nombre de Jesucristo será avergonzado, Señor, sino que dice tu palabra que será salvo. Mira también por algún hermano, alguna hermana, Señor, que ahora tal vez reconozca delante de ti, Señor, que no anda completamente conforme a tu voluntad y que ha relajado su vida con relación, Señor, a tu palabra y ha dejado que algunas cosas, Señor, del mundo, oh Dios, entren a su vida y se cuelen, Señor, y les hagan, oh Dios, infelices y que tú no estés complacido con ellos. Te pedimos que tú, Señor, limpies esas vidas, les des paz. Y ahora, Señor, si hay alguna persona en necesidad o enferma, pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre, que tú pongas, Señor, tu mano poderosa, tu mano de poder, en el nombre de Jesucristo y por el poder que le levantó de los muertos. Da liberación, da provisión, Señor, y que sea tu voluntad en nuestras vidas. Pedimos para la gloria de tu nombre todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ha sido un placer, una bendición, hermanos, dirigirme a ustedes a través de esta conexión vía redes sociales y le damos gracias al Señor. Recuerde que el próximo jueves, Dios mediante, estaremos en la continuación del estudio bíblico de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios y estaremos compartiendo con ustedes la lección número 9, si el Señor lo permite. Así que Dios les guarde y que el Señor les dé una semana maravillosa, una semana donde vean su gloria y su misericordia manifestada. Dios les bendiga. Ya sabe, si considera que este mensaje ha sido de bendición, por último digo esto, cuando lo pongamos allí en el Facebook, compártalo con alguien que pueda necesitar esta palabra y a la cual Dios le quiere hablar, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Dios les bendiga.